Buenas noches a todos nuestros compañeros y compañeras de Libertad y Refundación y a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y de UNE TV. Esta noche con un líder histórico del magisterio hondureño, el profesor Luis Sosa. Buenas noches, maestro, un gusto tenerlo acá. Un placer, Spoldi, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Esta noche vamos a tratar de llevar una partida de ajedrez, a ver cómo nos va, pero también hablar de un poco de política y de quién es el profesor Luis Sosa, porque hay sectores de la ciudad capital donde usted es muy conocido, en la zona esta, el territorio 8, donde está el Luis Bográn, que es uno de los institutos emblemáticos del país. Sí, hemos laborado por casi 30 años en el técnico Luis Bográn y en el Instituto Abelardo Fortín. Nos hemos encargado durante muchas décadas a educar a gente de los mercados, a gente del sector del Carrizal, del Smith, de todo ese sector norte de la ciudad, y ha sido una muy buena experiencia porque hemos logrado facilitarle los conocimientos a los jóvenes que hoy día muchos, algunos son funcionarios, otros son empresarios, otros andan en busca de empleo, porque se nos acaban de acercar algunos, otros están atravesando serias dificultades económicas, pero en fin, hemos cubierto un espacio de vida en todo este proceso educativo que nos ha generado mucha satisfacción. ¿Cuántos años de servicio, maestro? Ya estamos pegando a los 30 años de servicio y creemos nosotros que es un avance porque servir en la educación yo creo que es maravilloso. Haber estado dentro del aula de clases, haber compartido con los jóvenes, haber compartido con los padres de familia. Yo pienso de que eso es, nos deberían de envidiar, creo yo, los otros sectores profesionales, claro, porque esto no es para contarlo, esto es para vivirlo. Claro. Su militancia en la lucha popular no comenzó en el magisterio, comenzó desde que era muy joven. A la edad de 12 años inicié en el Instituto Central Vicente Cáceres y nos despertó la chispita de la lucha, lo que se conoció hace muchos años como la intervención del Consorcio de la Florida, que era prácticamente un protectorado de los Estados Unidos en el sistema educativo. ¿Qué papel jugó el movimiento estudiantil en esa lucha, maestro? Más bien el papel que jugaron los maestros. Los maestros de esa época pelearon en las calles, evitando que la presencia de esta norma que nos querían imponer se ejecutara, y llamaron al sector estudiantil. Éramos niños, 12, 13 años, y fuimos a las calles con los maestros y logramos detener este avance que iba a ser pernicioso para el sistema. ¿Qué pretendía el Consorcio de la Florida? Educarnos bajo las normas, los criterios y las costumbres norteamericanas, al extremo que se nos hablaba en aquel entonces que hasta el himno nacional de los Estados Unidos teníamos nosotros que aprender a divulgarlo, creencias que no eran producto de nuestra idiosincrasia. Y ese fue el despertar. Ese momento histórico nos llamó la atención porque en el año de 1972 comenzamos la lucha por la construcción del Instituto Central Vicente Cáceres, en conjunto con los maestros, y fue una lucha encarnizada porque lastimosamente en este país la policía tiene que intervenir cuando hay un reclamo, y no digamos un reclamo por mejorar el sistema educativo nacional. Creemos nosotros que esa generación de la década de los 70, 80 es una generación increíble que todavía estamos vivos muchos. Comenzamos ahí como estudiantes, después nos tocó vivir una etapa ya de jóvenes en el sindicalismo. Entramos al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en el Citraúna, en el Citraúna, sí, fuimos activistas en la década de los 80. Comenzamos trabajando como vigilantes en la jornada nocturna en la universidad. Estaba Héctor Hernández Fuentes de presidente
del sindicato. Esa fue su primera militancia Sindical. El artículo 20 del contrato colectivo le permitía al sindicato, no sé si le permitirá ahora, proponer ante las autoridades empleados. Y en aquellos entonces pues me brindaron la oportunidad de ser vigilante nocturno y comenzamos a bregar en el sindicalismo. ¿Cuántos años de vigilante, maestro? Estuve 3 años inicialmente, porque después tuve que retirarme por asuntos de orden personal, solicité 1 año de permiso, a lo cual se me concedió, pero esa experiencia fue bastante sintomática porque la presencia de los sectores de derecha en la universidad en esos años eran bastante fuertes. Recordemos que estaba la presencia de Osvaldo Ramos Soto como rector de la Autónoma, el Frente Unido estaba en sus momentos de apogeo, este señor, el famoso Fernando Anduray, ¿sí? Era el pistolero de turno, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias sobre los pistoleros del Frente Unido. ¿Cómo se vivía eso? ¿Realmente llegaban con armas al campus universitario y ametrallaban las aulas de clase? Ellos destrozaban las urnas. Yo era vigilante y andaba con mi pistola de reglamento, y en los procesos electorales, Fernando Anduray, porque a mí no me lo puede negar, porque yo lo reprendía porque los destrozos, teníamos que evitar destrozos en esta casa de estudios. Y Fernando Anduray era un muchacho loco, borracho, que hacía lo que hacía porque le permitió a Osvaldo Ramos Soto hacer todos estos desmanes. Hoy día, pues, supuestamente es un abogado, pero digo supuestamente porque estos títulos los regalaban. Era como el mandadero, el cachorro de Ramos Soto. Eran los cachorros, era un fuerte grupo de gente, de muchachos. ¿Recuerda a alguien más que Anduray? Anduray fue el que se me quedó, pero hay muchos, un tal Hugo, que era hombre especialista en artes marciales, recuerdo, ¿verdad? En esos tiempos, o sea que Hugo Noé Pino, recuerdo, pero ese era estudiante, varios compañeros a los cuales nosotros pues facilitábamos resolver algunos problemas desde nuestra posición de vigilantes, que nos poníamos de acuerdo con estos sectores porque éramos sindicalistas, ¿verdad? Y después pasé a matricularme a la Escuela de Periodismo, pero sin embargo alguien me dijo una frase que me marcó también: de la forma que sos, me dice, jamás vas a poder ser periodista, porque el periodismo es someterse a los dueños de los medios de comunicación, deberías de buscar otra cosa que hacer porque el periodismo no es para vos. Y eso pues me desencantó y apareció algo increíble, que fue matricularme en lo que se conoció la Escuela Superior del Profesorado. ¿Es irreverente usted entonces, maestro? No irreverente. Contestatario. Lo único que hago las cosas según las creo, según las pienso, y hay algo que me ha movido en mi historia, es que no me gusta la injusticia, no me gusta que la gente se aproveche, no me gusta que la gente viva pobreza, que la gente esté sufriendo, y eso me ha motivado toda mi vida a luchar. Yo no recuerdo un momento, recuerdo cuando fui a trabajar a la construcción del Enecán, el puerto del Enecán, tuve que buscar empleo, pero me había retirado de la universidad. ¿Y ahí de qué trabajó? De perito mercantil, o sea, trabajé de tankeeper, que le llamaban, llevadores de tiempo. Pagábamos... ¿Cómo le decían? Tankeeper, ese es el nombre que se nos daba. Éramos de oficina, elaborábamos las planillas, pagábamos empleados, llevábamos el presupuesto del proyecto. ¿Ya era puesto de confianza? No eran puestos de confianza, sino que nos evaluaba la empresa. Nos hacía evaluación la empresa según la capacidad que teníamos y nos enviaban a proyectos. ¿Y ahí hubo tarea organizativa? No, porque ahí era un trabajo por contrato, la gente se inscribía por contrato, y era un trabajo de 24 horas diarias, con turnos diferentes, y había mucha presión de trabajo. Había que contratar empleados, despedir empleados. ¿Le tocó despedir empleados? Sí, hubo la necesidad porque había alcoholismo, y el alcoholismo generaba irresponsabilidad de asistencia, había controles de personal. Era muy estricto. Era estricto el jefe. ¿El jefe que usted tenía? El jefe de origen nicaragüense nos llevaba también las costillas contadas a nosotros sobre lo que hacíamos.
Si eran 80 toneles, que el proyecto tenía 80 toneles, había que contarlo los fines de semana por si se había perdido alguno, porque había que llevar inventarios permanentes del proyecto. Claro. Una muy bonita experiencia, esto me ayudó mucho a conocer la vida laboral y la parte de construcción también, que no conocía, y ya aprendí algunos elementos en ese sentido. ¿Alguna vez le dieron una instrucción que usted no estaba de acuerdo? No. Pero con la empresa privada se trabaja de una manera diferente. No, me refiero a despedir injustamente, por ejemplo, un trabajador. No, sencillamente no, porque no se trabaja por problemas de orden personal. Ahí es con resultados. O sea, si alguien no cumple una responsabilidad, si alguien no está haciendo lo que se debe de hacer, hay que tomar decisiones, porque los proyectos se trabajan a través de presupuestos, y los presupuestos son exactos para cumplir metas y objetivos que se define la empresa. ¿Y esa dimensión es aplicable en la administración pública? Tiene que ser. ¿Y en educación? Tiene que ser también. El problema que tenemos en un país en que se vive en medio del desorden, durante muchos años y décadas hemos tenido gobernantes que no han puesto orden, no han hablado en serio sobre la vida pública, sobre la vida administrativa del gobierno, y lo que ha habido son clientelismos políticos que no importa si la persona trabaja, pero sí recibe un salario. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, con las alcaldías. Don Narri Aspura no me puede decir que lleva doble planilla de empleados. Llevan planillas de sus activistas, y este medio del desorden y de inversión económica sin resultados genera problemas a la capital. Claro. Entonces estos problemas creo que ya es un mal endémico en el país, que hay que empezarlo a cambiar. Yo creo que con la presencia del compañero Aldana, que tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo alcalde de la capital, podemos ir cambiando y reordenando la capital. Claro. Mientras hace la siguiente jugada, ¿cómo llega un joven Luis Sosa, me imagino, a la Escuela Superior del Profesorado? Nosotros éramos dirigentes estudiantiles. Roberto Zelaya, que ya en paz descanse, pasaba a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a estudiar Derecho. Ya había culminado su tarea en la Escuela Superior del Profesorado. Había sacado su profesorado, la carrera que se sacaba en ese entonces. Y entonces me encontraba yo todavía trabajando en la universidad, y era dirigente estudiantil porque venía desde secundaria. Y se me llamó porque nosotros hemos sido personas organizadas desde muy pequeños, con sectores contestatarios, con sectores de izquierda. ¿Militó en la izquierda? Con la Juventud Comunista de Honduras. O sea, desde muy pequeños éramos organizados, o nos gustó la participación, y se nos invitó a pasar a la Escuela Superior del Profesorado a trabajar con el movimiento estudiantil. Ahí fue un descubrimiento fabuloso para mi vida, porque... Pero quiero entender algo. Usted llega entonces a la Escuela del Profesorado, a la Escuela Superior del Profesorado, con una tarea militante. Una tarea militante. A organizar la juventud. Y darle la continuidad al proceso de lucha estudiantil. Porque mire qué cosa más interesante. Hay que recordar algo. Nosotros, cuando fuimos organizados, tuvimos lo que se llamó la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza FESE. Fue algo monstruoso. Esto fue algo increíble lo que sucedió en el país con esta generación que fuimos nosotros. Al extremo que, si es bueno decirlo, en las negociaciones que tuvimos con el gobierno, nos entregaban un lempira por estudiante matriculado en el país. Se lo entregaban a la federación. Nosotros cobrábamos en finanzas esa cantidad de dinero y la invertíamos en organizar a los jóvenes en todo el país. Pagábamos nuestra sede. Si teníamos que salir a algún departamento, se pagaban viáticos, se llevaba todo un proceso administrativo. Claro. ¿Y qué edad tenían esos? Nosotros teníamos estamos hablando entre 14, 15, 16 Eran años. Niños prácticamente. Pero ya teníamos responsabilidades. Sí, eso quiero hacer una pregunta, es decir, ¿qué grado de madurez, y de verdad que es admirable, de un muchachito de 14, de 15 años, de asumir e ir a una escuela para profesores, no solamente con la tarea de ir a estudiar, sino ir a organizar? Ustedes soñaban construir o construían la revolución. El problema es que el sistema educativo ha estado abandonado por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos tocó vivir el periodo de la semioficialización de centros educativos, mitad el Estado y mitad los padres de familia. Y esta lucha fue encarnizada a nivel nacional.
porque logramos, bueno, nos tomamos en el año de 1980 la Secretaría de Educación y en 1981 cuando Gustavo Álvarez era el que dirigía los cuerpos de seguridad del Estado, irrumpieron la Secretaría de Educación a medianoche, nos golpearon, nos llevaron presos a lo que se llamaba la DNI en aquel entonces, Álvarez acusándonos de comunistas y de un montón de barbaridades. Una represión muy fuerte. Era muy fuerte porque el ser joven en la década de los 80 no era algo bueno. Mire, yo tengo clarito el recuerdo suyo de la huelga del 2011, que lo golpearon frente a la Universidad Pedagógica y estuvo hospitalizado en Hospimed y mi mamá vive enfrente de Hospimed, yo vivía enfrente de Hospimed y recuerdo claramente que hicimos una transmisión en vivo para los programas magisteriales que se transmiten los domingos en una radio del país. ¿Cuántas veces ha sido golpeado o detenido por la policía Luis Sosa? Esto ha sido una historia larga. Yo soy detenido a la edad de 15 años. A la edad de 15 años soy detenido, acusado por los cuerpos de seguridad del Estado, acusado de sedición y nos acusaban de que queríamos explotar puentes, nos decían, y matar militares, y nosotros nos asustamos. Eran niños. De lo que nos decían, ¿verdad? Eran muchachos soñadores. Y agarraron a 3 dirigentes que ya fallecieron, Juan Ramón Pavón, fallecido, los hermanos Osejo ya fallecidos. Y mi mamá me fue a entregar a la DNI porque me andaban persiguiendo y era peligro de matarnos. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, mi madre me fue a entregar a la policía porque... Previniendo que lo asesinaran. Sí, porque el problema estaba bastante grave, ¿verdad? Y nos tuvieron detenidos por 25 días en las celdas. A ver, es decir, si usted andaba en la calle, la policía lo asesinaba. Era más probable que nos mataran y era preferible que los padres nos entregaran porque era más seguro, porque observaban que ellos nos iban a detener siempre, sí. Pero o nos iban a ir a sacar a la fuerza de los hogares. Pero mi madre lo que hizo que me fue a entregar para tener seguridad que ellos me tenían. Qué cosa más dura debe ser eso para Entonces, una madre. Pero era lo más lógico, lo más sabio que se pudo hacer, ¿verdad? ¿Y hubo tortura en esas horas de detención? Sí, había un tipo que le decían el famoso muñeco. Era un hombre gigante, negro. ¿De la policía? Y solo decían, ese fulano de tal que soy. Habían unas gradas de metal que subía una segunda pualanta y estaba aquel hombre que era un monstruo, era gigantón. Y nos pedía a nosotros que contáramos, que dijéramos dónde estaban las armas y cuáles armas, decíamos nosotros, y nunca habíamos ni visto una, ¿no? Que a quiénes íbamos a matar, a cuáles militares, que sabíamos, ni conocíamos militares ni nombres. Lo único que teníamos es que sí estudiábamos, nos gustaba estudiar la historia, nos gustaba saber del Medio Oriente, denunciábamos los ataques que se daban en esos sectores del planeta. Ahí tiene conocíamos quiénes eran los ministros de Relaciones Exteriores de los países, le llevábamos muy de cerca la vida política a los Estados Unidos. ¿De ahí que decide estudiar ciencias sociales? Ya me gustaba conocer de estos tipos de temas, pero lo importante de esto, que todo este proceso histórico que se ha vivido nos ha permitido tener una conducta firme y ser personas que no nos doblegamos ni nos dejamos intimidar. La paliza que tú cuentas, que nos pegaron y que nos hospitalizaron, fue, yo creo que lo más duro de mi vida. Nunca había sentido una agresión tan fuerte, donde fue desproporcional. 8 o 10 militares cayeron encima con palos, patadas, hicieron de todo, y fue terrible, fue un dolor insoportable, una desesperación, porque me estaban matando esos hombres, ¿verdad? Claro. Sí, recuerdo terrible cuando lo subieron a la patrulla. Sin embargo, nos llevaron detenidos, y después nos hospitalizaron y después nos acusaron de sedición y de atentar contra la seguridad del Estado. Sí. Pero no es la primera vez que me sucedía de pero quiero hacer una pausa ahí. Yo creo que esa imagen suya, subido en aquella patrulla, ensangrentado, porque en principio usted no estaba enfrentando a la policía. Yo recuerdo, yo estaba ahí. Usted lo que estaba tratando era de evitar realmente que hubiera una confrontación. Yo voy de retirarla porque nos ponemos de acuerdo con el oficial Zavala para abrir un carril. Nosotros venimos de una reunión, la Federación de Organizaciones Magisteriales, estamos reunidos en el Colprosuma y decidimos terminar la reunión porque había represión y no podíamos estar reunidos. Y cuando llegamos me fui a hablar con Zavala a decirle que les íbamos a permitir un carril de salida para que circularan los vehículos, a lo cual Zavala acepta, y cuando vieron mi cara y voy de regreso, están golpeando a un profesor de nombre Carlos Anariba, que trabaja en San Buenaventura. Hospitalizado. Y cuando también. a Carlos lo están agrediendo, yo intervengo
para que no lo hagan, pues lo están golpeando bastante. ¿Zavala lo traicionó? No, el problema es que ya había un mensaje. Habíamos detenido días antes ahí en la aula magna de la Universidad Pedagógica un infiltrado militar que lo mandamos en calzoncillos, allá por el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Entonces, este hecho, cuando a Carlos lo están agrediendo... Era una venganza, entonces. Y voy yo a evitar que lo sigan agrediendo, la policía rodea y dicen, este fue el que jodió al compañero, y entonces ya jódanlo. Esa fue la expresión. Bueno, y empezó ese desenlace tan fatal, ¿verdad? Pero recuerdo también que tuvieron a Andrés Martínez. Andrés Martínez Andresito. también, estuvo Andresito también detenido, sí. A que también le dieron sus golpes al compañero. Sí. Yo recuerdo que Andrés, porque ya había, me parece a mí... Andrés, yo cuando llegamos a la posta, ya Andrés ya está allá. Sí, y es que yo recuerdo que yo estaba un poco más abajo y lo sacaron de la universidad, o sea, a él lo persiguieron, es decir, ya habían perfiles. Y Andrés lo sacan. Lo sacan de la universidad. Hay un video en ese sentido. Recuerdo. Hay un video en ese sentido. Ahora, que además de estas etapas de la lucha, como educador, ¿cuál es la satisfacción más grande que tiene usted? Yo creo que la de todos los educadores. Ver a los muchachos grandes, profesionales, padres de familia. Pero la mejor que me sucedió fue que uno de mis estudiantes, el más terrible, uno de los terribles que tuve en el Louis Bográn, llegó a matricular a su hijo. ¿A su hijo? Al hijo de él, ¿verdad? Y entonces me causó mucha gracia y me dijo, profe, aquí le traigo a mi hijo para que me le ayude. Y le dije yo a aquel muchacho, ojalá que no sea tan mal portado como vos. Pero, y cuando llegaba a las reuniones de padres de familia lo ponía como ejemplo. Miren, le digo yo, lo aconsejé que se cortara ese pelo, ahí anda peludo otra vez, lo regañaba ya como padre de familia, ¿verdad? Entonces la satisfacción es ver a nuestros muchachos egresados con responsabilidades, hombres de bien. Muchos me han dicho, usted me expulsó 2 veces del colegio, pero si no lo hubiera hecho hubiera sido un delincuente. Frases claro. Así, ¿verdad? Porque entiendo yo que usted era un consejero muy estricto. Sí, o sea, la labor de consejería no es fácil. Es fácil para aquel que no quiere hacer nada, ¿verdad? Sí. Pero la labor de consejería creo de que es la más difícil que hay en los centros educativos. Sobre todo en centros educativos como ese. Bueno, el caso del técnico Honduras, el caso de Morazán, que fue un hombre muy querido por los estudiantes, fuerte de carácter, ponía orden Morazán. Pero lo querían tanto los estudiantes. Y lo querían los estudiantes. Es que el estudiante quiere... No al profesor blandengue, aquel que le regala la nota. El estudiante quiere aquel profesor estricto al que le pone orden. Sí. Y todos tuvimos un consejero, hombre. Claro. Yo tuve a Jonathan Castillo, mejor conocido, le decíamos nosotros en el Central, en el Bajo Mundo, como Superman. Ese hombre nos decía a nosotros, te pego uno de estos o te vas 3 días. No, mejor pégueme uno de esos porque en la casa era más terrible el problema. ¿Va? Y después le tocaba que lo agarraran. Y era más grave en el hogar porque las madres eran muy delicadas. ¿Verdad? Mire, yo parto de eso. Recuerdo que estamos en el foro de Aldana en UNETV, hablando ahora mismo de la pandemia, y escribió, me imagino que algún estudiante suyo, escribió, el profesor Luis Sosa siempre ha sido un defensor de la educación en casa. Era tan estricto que dejaba buena parte de Luis Bográn afuera, sigamos, con los zapatos mal lustrados. Es que el problema es que nosotros también venimos de una escuela. O sea, nosotros de niños nos educaron maestros, excelentes maestros. Entrábamos al centro educativo y desde las uñas hasta los zapatos, la faja, el pelo, había una formación. Claro. Y el problema que tenemos con los jóvenes en la actualidad, que en los hogares no hay enseñanza en la mayor parte de los hogares. Entonces el padre de familia nos está aportando muy poco en relación a la conducta de los jóvenes. Hay una tarea pendiente ahí. El padre de familia, lógicamente, en relación a la situación económica del país, tiene que dedicarse más a buscar recursos económicos que atender a sus hijos. Y esto se vuelve más difícil y el joven queda a la libre. Entonces el joven tiene que buscar por su cuenta formas de conducta y la lleva a los centros educativos y nosotros tenemos que enfrentar este tipo de problemas. Bueno, muchachos al extremo que han introducido armas de fuego en los centros educativos. Terrible. Nos tocó en el Abelardo Fortín desarmar a un estudiante que iba a matar a otro, que en el Abelardo Fortín es un centro educativo muy cuidado y sin embargo se nos filtró una pistola. Pero la labor del docente yo creo que es la más maravillosa que hay. Yo creo que quien se queje de ser docente yo creo que anda mal. Decía el profesor, el Chac que le decíamos en la escuela superior, del lado de Santa Bárbara, que trabajar en educación no era un trabajo, que era una satisfacción. Y que el que decía eso no era un docente. Bien, miren, tenemos poquísimo tiempo ya, pero
en esta campaña hemos visto cosas muy interesantes. Yo a usted siempre lo he conocido como un hombre muy serio, muy correcto. Hay videos suyos en esta campaña que se han hecho virales. Ah, sí, hay uno muy bonito que apareció ahí por ahí. Freddy Guzmán lo lanzó. Pero está bien, hay que buscarle forma de alegría. No todo puede ser tristeza, ¿va? Claro. Yo pienso de que esta etapa política de nuestras vidas está marcando algo. Porque el pueblo hondureño está viendo nuevas figuras, está viendo nuevas caras, está viendo personas con principios y con valores y personas que han dado la cara en este país. La población hondureña quiere que empecemos a hablar en serio. Ya es tiempo que el político hable en serio. Ya no podemos seguir escondidos. Ya no puede ser el congresista alguien que solo cobra un salario y se aleja del elector. Mi idea es que el Congreso Nacional debe convertirse en un Congreso popular. ¿Y cuál es el Congreso Popular? Hay que quitar esas verjas de la Cámara Legislativa. Esa es una prisión. El Congreso Nacional, cuando se construyó ese edificio... Usted ya las quitó una vez. Ya las quitamos una vez y las volvieron a poner. Sí, yo recuerdo huelga 2004, sí, si no me equivoco. Se quitaron esas se arrancaron verjas, y se fueron a tirar al río. Se fueron a tirar al río y nuevamente las volvieron a instalar. Es necesario que el diputado salga y no se le vuelve a llamar ya a partir del año próximo padres de la patria. Eso no son padres de nadie. El diputado no es padre de nadie ni de la patria. Es un empleado del pueblo. Ese es lo que debe de llamarse. Un mandadero del pueblo. Yo estoy aspirando a esto y yo me llamaría un empleado porque estoy recibiendo un salario del pueblo hondureño. Y sería interesante sacar ese Congreso Nacional al Parque La Merced, al Congreso Nacional, claro, a hacer tardes con el pueblo hondureño a compartir y a recibir las demandas, los reclamos, las iniciativas de ley, porque el diputado por sí solo no puede ir a inventarse ideas. Hay que con el pueblo hondureño sentarse, trabajar y decir qué es lo que necesitan. Miren, señores, aquí manda el pueblo. Muy bien. ¿Cuál sería ese mensaje final para la militancia de Libre? Sabemos que doña Xiomara está casi 16 puntos arriba del candidato que está más próximo a ella. ¿Cuál es ese mensaje final? ¿Cuál es su casilla, maestro? ¿Y qué le puede decir, además de la militancia, al pueblo hondureño? Doña Xiomara Castro de Zelaya tiene un plan de gobierno. Y el plan de gobierno está claro. Vamos a deshacernos de todo ese andamiaje que se ha hecho en el Congreso para cubrir la impunidad y la corrupción en el país. Eso lo ha planteado Xiomara Castro. Xiomara Castro en su plan de gobierno nos está planteando la necesidad de transformar Honduras. Nosotros le decimos a usted que nos escucha, no les vamos a fallar. No vamos a fallar porque venimos curtidos de una historia de lucha y queremos culminar nuestra historia y nuestros tiempos que nos quedan de existencia sirviéndole al pueblo hondureño. Yo estoy en la casilla 129, pero somos 128 candidatos a diputados a nivel de todo el territorio nacional. Hay que votar en plancha en todos los departamentos. Es urgente tener mayoría en la Cámara Legislativa para poder aplicar los cambios que el país requiere. Luis Sosa no miente, Luis Sosa no va a fallar y si fallo, tiene la responsabilidad de hacerme cualquier reclamo en el momento y en la ocasión que lo requieran. Ha sido el profesor Luis Sosa en Jaque con Daniel Esponda. Buenas noches, nos vemos en otra emisión.